Hola cerebritos, ¿listos para una nueva inversión? Hoy nos metemos de lleno en el mundo del neurohacking. Un mundo fascinante sin duda. Y que a veces da un poquito de miedito, ¿no? Totalmente. Pero antes de que cunde el pánico, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el neurohacking? Bueno, podríamos decir que es como intentar hackear nuestro propio cerebro para optimizar su funcionamiento. Suena un poco a ciencia ficción, ¿no? A ver, tiene su parte futurista, pero en realidad el neurohacking ya está presente en nuestras vidas. En serio. ¿Cómo? Piénsalo. Cuando usas técnicas de memorización como la repetición espaciada o cuando entrenas para mejorar una habilidad. Ya te entiendo. Estás hablando de la neuroplasticidad, ¿no? Esa capacidad que tiene el cerebro de cambiar y adaptarse. Exacto. La neuroplasticidad es la base de muchos enfoques del neurohacking. Y precisamente por eso me fascina tanto. Porque significa que no estamos limitados por nuestra genética o por lo que nos ha tocado en la vida. Podemos literalmente recablear nuestro cerebro para ser mejores. Exacto. Y hay un estudio con arqueros olímpicos que ilustra esto a la perfección. Ah, sí. El que comparaba los cerebros de los atletas olímpicos con los de estudiantes de tiro con arco. Ese mismo. Lo que descubrieron es que los cerebros de los atletas olímpicos eran mucho más eficientes. Al disparar una flecha, activaban solo unas pocas regiones cerebrales muy específicas, mientras que los estudiantes mostraban una actividad mucho más generalizada. Es decir, que los expertos habían optimizado sus cerebros a base de entrenamiento y práctica. Exactamente. Han recableado sus conexiones neuronales para lograr la máxima precisión con el mínimo esfuerzo. Impresionante. ¿Y esto se puede aplicar a cualquier habilidad o solo a las físicas como el tiro con arco? En principio, a cualquier habilidad. Recuerda, la neuroplasticidad es la base. Y hay técnicas de neurohacking para mejorar la memoria, la concentración, la creatividad. Espera. La creatividad también. Siempre he pensado que la creatividad es un talento innato, algo con lo que se nace o no se nace. Bueno, esa es una creencia común, pero la neurociencia sugiere que la creatividad, al igual que la memoria, se puede cultivar a través de la práctica y el entrenamiento. O sea que podemos hackear nuestro cerebro para ser más creativos. En teoría, sí. Hay técnicas de neurohacking diseñadas para estimular la creatividad. Eso sí que es interesante. ¿Y hasta dónde podemos llegar con el neurohacking? ¿Hay algún límite? Esa es la pregunta del millón. Y es aquí donde entramos en un terreno un poco más complejo y a veces inquietante. ¿Te refieres al brainjacking? Exactamente. El secuestro cerebral. La posibilidad de que alguien pueda hackear nuestro cerebro y controlarlo. Uf, suena a película de terror. Lo sé, pero es un riesgo real, especialmente con el avance de tecnologías como la estimulación cerebral profunda o DBS. DBS. Eso se usa para tratar enfermedades como el Parkinson, ¿verdad? Sí, implica implantar electrodos en el cerebro para modular la actividad neuronal. Y aunque la DBS ha demostrado ser muy efectiva para tratar ciertas enfermedades, También abre la puerta al brainjacking. Si alguien pudiera hackear esos dispositivos. podría controlar el cerebro del paciente. Imagínate las consecuencias. Es escalofriante. Es decir, si alguien puede controlar nuestro cerebro, ¿somos realmente libres? Esa es la gran pregunta. El brainjacking nos obliga a cuestionar nuestra propia autonomía, nuestra capacidad de decidir y actuar libremente. Y también nos hace pensar en la responsabilidad. Si alguien comete un delito bajo el control de un hacker, ¿quién es el culpable? ¿El que cometió el acto o el que controlaba su cerebro? Son preguntas muy complejas, sin respuestas fáciles, y precisamente por eso es tan importante hablar del brainjacking y sus implicaciones éticas. Totalmente de acuerdo. Antes de que sea demasiado tarde. Exacto. Y antes de que nos dejemos llevar por el miedo, es importante recordar que el neurohacking también tiene un lado positivo. Cierto. Al fin y al cabo, se trata de usar la ciencia y la tecnología para mejorar nuestras vidas. Exactamente. Y hay muchas técnicas de neurohacking que no implican implantes cerebrales ni riesgos de brainjacking. Me alegro de que lo digas, porque ya me estaba entrando un poco de paranoia. ¿Qué tipo de técnicas son esas? Bueno, en el próximo episodio hablaremos de ellas con más detalle, pero te puedo adelantar algunas. La repetición espaciada, el mindfulness, el ejercicio físico. Ah, vale. Cosas que podemos incorporar a nuestra vida diaria sin necesidad de convertirnos en cyborgs. Exactamente. Me gusta. Me quedo más tranquilo. Pero antes de pasar a esas técnicas más terrenales, me gustaría que profundizáramos un poco más en el brainjacking. ¿Cómo funcionaría exactamente? ¿Qué tipo de ataques serían posibles? Buena pregunta. El artículo que mencionaste describe dos tipos principales de ataques: los ataques ciegos y los ataques dirigidos. ¿Y en qué se diferencian? Los ataques ciegos no requieren un conocimiento detallado del paciente. Son más simples, pero también más indiscriminados. Por ejemplo, un hacker podría simplemente apagar el estimulador de un paciente con DBS, negándole el tratamiento que necesita. Ya veo.
Y un ataque dirigido sería más sofisticado, ¿no? Mucho más. Requeriría un conocimiento profundo del paciente y de su sistema DBS. Pero a cambio, el hacker podría manipular las funciones cerebrales del paciente con mucha más precisión. Suena aterrador. ¿Puedes darnos algún ejemplo? Imagina que un hacker accede al sistema DBS de un paciente con depresión. Podría manipular la estimulación para empeorar sus síntomas o incluso inducir pensamientos suicidas. Dios mío. Es horrible. Y eso no es todo. El artículo también menciona la posibilidad de usar brainjacking para manipular las emociones, los impulsos, incluso la personalidad del paciente. O sea que podríamos convertirnos en marionetas de un hacker. Es una idea muy perturbadora. Sin duda. Por eso es tan importante que hablemos de estos riesgos y que trabajemos para prevenirlos. Totalmente de acuerdo. Y ahora que ya hemos explorado el lado oscuro del brainjacking, me gustaría que volviéramos a esos casos hipotéticos que mencionaste antes, los de Alex, Betty y Carl. Ah, sí. Esos casos nos ayudan a entender las complejidades éticas del brainjacking y sus implicaciones para la autonomía personal. Exacto. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ellos? Claro que sí. Empecemos con Alex. Alex es un paciente con Parkinson que se sometió a una DBS para mejorar sus problemas motores. El tratamiento es efectivo, pero imaginemos que un hacker toma el control de su dispositivo. En ese caso, el hacker podría, por ejemplo, interrumpir la estimulación, devolviendo a Alex a su estado anterior o incluso empeorar sus síntomas. Exactamente. Estaría tratando directamente su autonomía práctica, su capacidad de controlar su propio cuerpo. Es terrible. Y el caso de Betty, ¿qué nos dice sobre autonomía? Y Betty es una paciente con anorexia que se sometió a una DBS para tratar su trastorno alimentario. El tratamiento parece funcionar, pero Betty decide que quiere dejar de recibir la estimulación, incluso si eso significa volver a sus hábitos alimenticios peligrosos. Y aquí entra en juego la autonomía decisional, ¿no? Betty está tomando una decisión que va en contra de su propio bienestar, pero es su decisión. Exactamente. Y el dilemático es, ¿quién tiene derecho a decidir sobre el cuerpo y la mente de Betty? Ella misma, aunque su decisión pueda ser perjudicial, o sus médicos o sus familiares que quieren lo mejor para ella. Es una pregunta muy difícil. Y el tercer caso, el de Carl, ¿qué nos enseña? Carl también tiene Parkinson y se sometió a una DBS. El tratamiento funciona, pero Carl experimenta un efecto secundario, hipersexualidad, cuando está bajo estimulación. Carl es consciente de esto y elige usar su dispositivo solo en casa. Sin embargo, un hacker activa la estimulación mientras Carl está en público, lo que lo lleva a cometer un acto de acoso sexual. ¡Wow! Este caso es aún más complejo. Por un lado, Carl fue víctima de un delito, el hackeo de su dispositivo, pero por otro lado, cometió un acto que causó daño a otra persona. Exacto. Y nos obliga a preguntarnos, ¿es responsable de sus acciones si su cerebro estaba siendo controlado por un tercero? ¿Dónde queda su culpabilidad? Son preguntas muy difíciles, sin respuestas fáciles. Pero creo que es importante que las hagamos, que reflexionemos sobre las implicaciones éticas del brainjacking antes de que sea demasiado tarde. Totalmente de acuerdo. Y hablando de implicaciones éticas, no podemos olvidar que el neurohacking no se limita a la tecnología punta como la DBS. Hay muchas otras técnicas que, aunque menos invasivas, también plantean dilemas éticos. Cierto. En el próximo episodio hablaremos de las smart drugs y el neuroenhancement, que prometen mejorar el rendimiento cognitivo. Ah, sí, las famosas pastillas para ser más inteligentes. Suena tentador, pero seguro que también tiene sus riesgos. Sin duda. Hablaremos de los efectos secundarios, de la adicción, de la ventaja injusta. Y de cómo estas tecnologías pueden cambiar nuestra sociedad de forma radical. Exactamente. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando el fascinante y complejo mundo del neurohacking. Claro que sí, empecemos con Alex, un paciente con Parkinson que se sometió a una DBS para mejorar sus problemas motores. El tratamiento es efectivo, pero imaginemos que un hacker toma el control de su dispositivo. En ese caso, el hacker podría, por ejemplo, interrumpir la estimulación, devolviendo a Alex a su estado anterior, o incluso empeorar sus síntomas. Estaría atacando directamente su autonomía práctica, su capacidad de controlar su propio cuerpo. Exactamente, el segundo caso es el de Betty, una paciente con anorexia que se sometió a una DBS para tratar su trastorno alimentario. El tratamiento parece funcionar, pero Betty decide que quiere dejar de recibir la estimulación, incluso si eso significa volver a sus hábitos alimenticios peligrosos. Y aquí entra en juego la autonomía decisional, ¿no? Betty está tomando una decisión que va en contra de su propio bienestar, pero esa es su decisión. ¿Qué pasa si sus padres, preocupados por su salud, consideran hackear su dispositivo para obligarla a seguir con el tratamiento?
Ese es precisamente el dilema ético. ¿En qué punto la preocupación por el bienestar de una persona justifica anular su autonomía decisional? ¿Quién tiene el derecho a decidir sobre el cuerpo y la mente de otra persona? Es una pregunta muy compleja. Y luego está el tercer caso, el de Carl. Carl también tiene Parkinson y se sometió a una DBS. El tratamiento funciona, pero Carl experimenta un efecto secundario y hipersexualidad cuando está bajo estimulación. Carl es consciente de esto y elige usar su dispositivo solo en casa. Sin embargo, un hacker activa la estimulación mientras Carl está en público, lo que lo lleva a cometer un acto de acoso sexual. ¡Guau! Este caso es aún más difícil. Por un lado, Carl fue víctima de un delito, el hackeo de su dispositivo, pero por otro lado cometió un acto que causó daño a otra persona. Es responsable de sus acciones y su cerebro estaba siendo controlado por un tercero. ¿Dónde queda su culpabilidad? Esa es la gran pregunta y nos obliga a reflexionar sobre el impacto del brainjacking en nuestra percepción de la responsabilidad moral. Si alguien puede manipular nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, ¿podemos realmente ser considerados responsables de lo que hacemos? Es una pregunta que nos lleva a replantearnos nuestra comprensión de la libertad, la identidad y la responsabilidad en una era de creciente interacción entre la mente y la máquina. Realmente nos hace pensar. Y hablando de la interacción entre la mente y la máquina, hay que tener en cuenta la creciente popularidad de los dispositivos de circuito cerrado que pueden ajustar la estimulación cerebral automáticamente sin intervención del paciente o del médico. Entiendo. Eso suena que podría ser una solución a algunos de los problemas del brainjacking, ¿no? Si el dispositivo es autónomo, no hay nada que hackear. Es cierto, pero también plantea nuevas preguntas éticas si un dispositivo toma decisiones sobre nuestro cerebro sin nuestro conocimiento o consentimiento. ¿Dónde queda nuestra autonomía? ¿Quién controla al controlador? Es un tema complejo con muchas ramificaciones y creo que apenas hemos arañado la superficie en esta primera parte de nuestra inmersión en el neurohacking, pero no te preocupes, aún nos queda mucho por explorar. Exactamente, hay un montón de aspectos fascinantes que todavía no hemos tocado. Por ejemplo, no nos olvidemos de que el neurohacking no se limita a la tecnología de punta como la DBS. Hay muchas técnicas que podemos incorporar a nuestra vida diaria sin necesidad de implantes cerebrales. El artículo sobre cómo aplicar el neurohacking en el día a día nos da ejemplos muy interesantes, me gustó mucho esa parte. ¿Verdad? Habla de cosas como la repetición espaciada para mejorar la memoria, las técnicas de mindfulness para reducir el estrés e incluso los entrenamientos HIIT para optimizar el rendimiento físico. Lo que me parece genial de estas técnicas es que aprovechan la neuroplasticidad de una manera accesible y práctica. Cualquiera puede aplicarlas para mejorar su bienestar y su rendimiento cognitivo. No hace falta ser un científico ni tener acceso a tecnologías sofisticadas. Precisamente, y lo mejor es que estas técnicas están respaldadas por investigaciones científicas sólidas. Por ejemplo, el artículo menciona un estudio donde se escanearon los cerebros de estudiantes que aprendían a tocar guitarra a medida que practicaban las conexiones neuronales, se volvían más eficientes. Es una prueba tangible de cómo podemos recablear nuestro cerebro a través de la práctica constante. Y no se limita a la música. Lo mismo ocurre con cualquier habilidad que queramos desarrollar, desde aprender un nuevo idioma hasta dominar un deporte. La clave está en la repetición y la práctica constante. Y hablando de entrenamiento, el artículo también menciona los entrenamientos IT como una técnica de neurohacking para optimizar el rendimiento físico. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro, los entrenamientos IT o entrenamiento en intervalos de alta intensidad son una forma eficiente de quemar grasa y mejorar la capacidad cardiovascular en un corto periodo de tiempo. Pero lo interesante es que este tipo de entrenamiento también tiene un impacto positivo en el cerebro. En serio, no sabía que el ejercicio físico tan intenso puede afectar al cerebro de esa manera. Pues sí, los estudios demuestran que los entrenamientos HIIT pueden mejorar la función cognitiva, la memoria y la atención. Es como si al desafiar a nuestro cuerpo, también estuviéramos desafiando a nuestro cerebro para que se adapte y se fortalezca. Fascinante. Entonces sí quiero mejorar mi memoria y mi concentración. Debería empezar a hacer entrenamientos HIIT. Bueno, no es tan simple como eso. Hay que tener en cuenta que los entrenamientos HIIT son muy exigentes y no son adecuados para todo el mundo. Si estás pensando en incorporarlos a tu rutina, lo mejor es que consultes con un profesional de la salud. Claro, eso tiene sentido. Pero volviendo al tema del neurohacking, me parece muy interesante esta conexión entre el cuerpo y la mente. No podemos olvidar que nuestro cerebro no está aislado, forma parte de un sistema complejo que incluye nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro entorno. Exactamente. Y todas estas variables pueden influir en nuestro rendimiento cognitivo y en nuestro bienestar general. Por eso, muchas técnicas de neurohacking se centran en optimizar el estilo de vida en general. ¿A qué te refieres? Me refiero a que una buena alimentación, el ejercicio, regular la gestión del estrés y la calidad del sueño son fundamentales
Para un cerebro sano y eficiente, no se trata solo de aplicar técnicas específicas, sino de cuidar de todo nuestro ser. Entiendo, es un enfoque holístico que busca optimizar todo nuestro sistema. Exactamente. Y hablando de un enfoque holístico, el ebook Neurohacking y Biohacking para la gestión del estrés y mejorar tu foco nos ofrece una perspectiva muy interesante sobre cómo integrar el neurohacking en nuestra vida diaria. Ah, sí. Ese ebook lo tengo. Yo también me llamó mucho la atención porque está escrito por una experta en neurociencia aplicada, Gladys Cali, que ha trabajado con líderes empresariales y tiene una amplia experiencia en el campo. Exacto, no se trata de simples consejos sacados de internet, sino de estrategias basadas en investigaciones científicas y en la experiencia práctica. Y una de las cosas que más me gustó del ebook es que destaca la importancia del neurofeedback como una herramienta para entrenar nuestro cerebro. Neurofeedback. ¿Eso qué es? No me suena. El neurofeedback es una técnica que nos permite monitorizar nuestra actividad cerebral en tiempo real y aprender a regularla conscientemente es como tener un espejo que nos muestra cómo funciona nuestro cerebro y nos permite identificar patrones que queremos cambiar. Suena increíble. ¿Y cómo funciona exactamente? Bueno, básicamente te conectan a un dispositivo que registra tu actividad cerebral mediante electrodos. Esta información se procesa y se muestra en una pantalla en forma de gráficos o imágenes. De esta manera puedes ver en tiempo real cómo reacciona tu cerebro a diferentes estímulos o pensamientos. Ya veo. Y a través de la práctica podemos aprender a modificar esos patrones para mejorar nuestro enfoque, nuestra capacidad de concentración e incluso nuestro estado de ánimo. Es como un entrenamiento para el cerebro, ¿no? Exactamente. Y lo mejor es que el neurofeedback está cada vez más accesible. Ya no se limita a laboratorios especializados, sino que hay dispositivos y aplicaciones que nos permiten practicar neurofeedback en casa. La idea que está al alcance de cualquiera que quiera explorar su propio cerebro y optimizar su funcionamiento. Me encanta, es como tener un gimnasio para la mente en tu propia casa. Exacto. Y eso es lo que hace que el neurohacking sea tan emocionante. Nos ofrece un abanico de posibilidades para mejorar nuestra mente y nuestra vida. Y lo más importante es que nos empodera para tomar el control de nuestro propio cerebro y convertirlos en los arquitectos de nuestra propia experiencia. Eso sí que es poderoso. Pero no olvidemos que, como hemos visto en neurohacking, también plantea desafíos éticos importantes. La posibilidad de brainjacking nos obliga a reflexionar sobre los límites de la intervención tecnológica en nuestro cerebro, y a medida que la tecnología avanza, estos desafíos éticos se volverán cada vez más complejos. Tienes toda la razón, por eso es crucial que sigamos explorando el neurohacking desde una perspectiva crítica y responsable. Necesitamos un debate público informado que nos ayude a navegar por las implicaciones éticas y sociales de estas tecnologías. Totalmente de acuerdo. Y asegurarnos de que el neurohacking se utilice para el bien de la humanidad sin comprometer nuestra autonomía y nuestra libertad, dejando a nuestros oyentes con esa reflexión por ahora. ¿Qué te parece si en la siguiente parte de nuestra inmersión exploramos un tema que está generando mucha controversia? Las smart drugs y el neuroenhancement. Me parece una idea genial. Las smart drugs y el neuroenhancement son temas que están dando mucho que hablar y por buenas razones plantean un montón de interrogantes éticos y sociales. Hablemos de estas smart drugs que prometen mejorar el rendimiento cognitivo. Por un lado es tentador, ¿no? ¿Quién no querría ser un poco más inteligente, tener mejor memoria, concentrarse más fácilmente? El problema es que estas sustancias no son una varita mágica. El artículo que compartiste menciona que pueden tener efectos secundarios nada agradables, mareos, insomnio, nerviosismo, incluso taquicardia. Y no olvidemos el riesgo de adicción si empezamos a depender de estas pastillas para funcionar a nuestro máximo potencial. ¿Dónde está el límite? Nos convertiremos en esclavos de estas sustancias. Esa es una de las grandes preocupaciones. Y luego está el dilema ético de la ventaja injusta. Si solo algunas personas tienen acceso a estas drogas, se creará una brecha aún mayor entre los que tienen y los que no tienen. Es como una versión futurista del dopaje en el deporte, ¿no? En lugar de una carrera por la fuerza física, sería una carrera por la capacidad mental. ¿Te imaginas que las smart drugs se conviertan en un requisito para competir en la universidad o en el mundo laboral? Sería una locura. Es una posibilidad que no podemos descartar. El artículo menciona que el uso de estas sustancias ya está muy extendido entre los estudiantes universitarios. De hecho, leí en algún sitio que se estima que la prevalencia del uso de smart drugs entre estudiantes podría ser mucho mayor de lo que pensamos, porque muchos no lo reconocen abiertamente. Es un tema tabú. Y eso nos lleva a otro problema, la falta de información precisa sobre los efectos a largo plazo de estas sustancias. Al ser un fenómeno relativamente nuevo, no hay suficientes estudios para determinar su impacto en la salud a largo plazo. O sea que estamos jugando a la ruleta rusa con nuestro cerebro. Y lo más preocupante es que, según el artículo, muchos estudiantes que usan smart drugs no tienen una receta médica. Las obtienen por internet, a través de amigos, incluso en el mercado negro, lo que significa que no hay ningún control sobre la calidad ni la dosis.
Es una bomba de relojería sin duda. Y hablando de riesgos, el artículo menciona un estudio que encontró una correlación entre el uso de smart drugs y la tendencia a hacer trampa en los exámenes. Lo que nos lleva de vuelta a la ética. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para obtener una ventaja? ¿Justifica el fin los medios, incluso si eso significa poner en riesgo nuestra salud o violar las normas? Son preguntas difíciles. Creo que es importante que haya un debate público abierto y honesto sobre los riesgos y beneficios del neuroenhancement. Necesitamos más investigación, más información y sobre todo más conciencia. Totalmente de acuerdo, tenemos que ser conscientes de las implicaciones éticas y sociales de estas tecnologías antes de que sea demasiado tarde. Y recordar que la búsqueda de un cerebro mejorado no debe ser a expensas de nuestra salud, nuestra integridad o nuestra autonomía. Bien dicho, al final, el objetivo del neurohacking debería ser ayudarnos a vivir vidas más plenas, más saludables y más significativas sin atajos ni trampas. Amén a eso. Bueno, queridos cerebritos, hemos llegado al final de nuestra inmersión en el fascinante y complejo mundo del neurohacking. Espero que les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Ha sido un viaje increíble a través de las posibilidades y los desafíos que nos plantea la intersección entre la mente humana y la tecnología. Y como siempre nos encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué les ha parecido esta inmersión? ¿Les preocupa el potencial del neurohacking para manipular nuestras mentes o les entusiasma la posibilidad de mejorar nuestras capacidades? Déjenos sus comentarios, inquietudes y descubrimientos en la sección de comentarios. No olviden darle un buen me gusta. Si les ha gustado este episodio, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras en el mundo del conocimiento. Hasta la próxima podcast, maníacos. Mantengan sus mentes curiosas y abiertas a nuevas ideas.